Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. La historia, como crónica de la evolución humana, es una moneda con dos caras. Cierto es que, por lo común, la escriben los ganadores. Pero también es cierto que, por lo común, realmente la hacen los eternos perdedores. El pueblo trabajador, el intelectual comprometido, el político sensible y valiente. En las páginas más olvidadas de la historia se encuentran miles de millones de seres humanos que con su esfuerzo cotidiano producen la riqueza que algunos pocos privilegiados son luego los que más las disfrutan. Me pregunto, ¿cuán grande es la brecha que separa a ricos y pobres? No solo en nuestro país, sino en el mundo entero. La diferencia de ingreso per cápita, por ejemplo, entre Suiza y Mozambique, es de 400-1, escucharon bien, ¿no? 400-1 a favor de los europeos, obviamente, a pesar de que el país africano es mucho más grande y, por supuesto, mucho más rico en recursos de todo tipo. Se sabe que la riqueza es un imán irresistible en la misma medida que la pobreza es un contaminante incontenible. Están indisoluble y conflictivamente unidas, y la paz y la prosperidad de la humanidad dependen de esa relación. Aquí, en nuestro país, más allá de lo que nos mentían los gobiernos del Frente Amplio, mentira que aún sigue estando en la estadística oficial, que aún sigue estando, la pobreza no baja de por lo menos 1/3 de la población. Según el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística, 46% de los niños uruguayos tienen alguna necesidad básica insatisfecha. Saben ustedes, ¿no? La necesidad de vivienda, de educación, de alimentación, de salud. Es imposible, son varias, ¿no? Es imposible que exista una sin compañía de las otras. Es muy difícil. Por lo general vienen todas de la mano y definen como nada la situación de pobreza. La misma Universidad de la República mandó a hacer un estudio multidisciplinario de la pobreza infantil y la cifra a la cual llegó esa investigación es que hay un 49.2% de niños que viven en hogares pobres. Y la UNICEF, o sea, la Organización de las Naciones Unidas dedicada a la infancia en el mundo entero, sostiene que en Uruguay anda por el 52% de la pobreza infantil. O sea que vamos de un rango de 46%, según el último censo del INE, a 49.2% de la UDELAR, a 52% de la UNICEF. Por tanto, al tener 3 indicadores, la conclusión es obvia, que prácticamente 1 de cada 2 niños uruguayos vive en pobreza, lo cual es una verdadera bofetada en el rostro de nuestra sociedad, de un país que si por algo se caracteriza es por poseer una inmensa riqueza productiva. Según Latinobarómetro, una consultora independiente, internacional, en quien yo confío mucho, en un estudio que hizo de todos los países al sur de Río Bravo de noviembre del año 2019, pleno proceso electoral acá en Uruguay, en el capítulo dedicado a nuestro país, la investigación le dio
que un 42% de nuestros compatriotas se autodefinen pobres. 42% se autodefine pobre de los uruguayos. Creo que a nadie le gusta autodefinirse pobre. Si se autodefine es porque se siente pobre. Con un 17% que respondió en esa misma encuesta de Latinobarómetro que no come lo suficiente para vivir. Es cierto, tiene 5 años esta encuesta, noviembre del 2019, pero no creo que a grandes números haya cambiado mucho este estado de cosas. 1 de cada 6 compatriotas siente que no come lo suficiente para vivir. Es decir, que pasa hambre. Porque eso es una forma muy eufemística de decir no como lo suficiente para vivir. Quiere decir que pasó hambre. Y estos son datos de investigaciones científicas sobre la realidad de nuestro pueblo. ¿Cómo puede entenderse esto en un país capaz de generar 50.000 millones de dólares anuales de PBI y de haber tenido ingresos en la última década de más de 200.000 millones de dólares? Entró tanta plata en nuestro Uruguay en los últimos 10 años, que si ese dinero se hubiese repartido equitativamente entre cada hogar del Uruguay, le hubiese tocado a cada hogar unos 200.000 dólares. Yo sé muy bien del sufrimiento de estos compatriotas. Y tengo muy claro cuál es mi lugar y cuál es mi deber. Ayudar a conocer la realidad para poder cambiarla, esté quien esté en el gobierno. A mí no me seduce ningún canto de sirena. Solamente la voz del pueblo necesitado, de ese pueblo que vengo yo. Es común, y yo no le tengo miedo a la palabra pueblo, porque no le pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología. El pueblo es la gente común y corriente que con su esfuerzo hacen la riqueza, que debería darle una identidad a nuestro país y especialmente una calidad de vida que supo tener no hace tanto tiempo atrás. Es común que me pregunten por qué hago lo que hago y lucho por lo que lucho. Muchos amigos que me plantean permanentemente, y yo sé que lo hacen de buena voluntad porque es lo que ellos hacen, que debería dedicarme a mi profesión y generar buenos recursos para que mis hijos tengan una gran calidad de vida y nada más. Insisto, como lo hacen esos amigos y como lo hacen la inmensa mayoría de aquellos padres que han sido más o menos exitosos en su vida laboral. Pero no puedo, porque no quiero a este Uruguay como lo están haciendo, no lo quiero como patria de mis hijos, porque no será así, patria de hijo ninguno. Estoy plenamente convencido que este sistema económico, social y político, impuesto especialmente por los gobiernos del Frente Amplio a través de los mandatos, de los que cortan el bacalao a nivel mundial, y que para nada se vio modificado en lo que va del actual gobierno, es un sistema perverso que transforma a los seres humanos en recursos humanos a nivel económico y en funcionales electorales a nivel político. Y es en esa lógica de funcionamiento que seguramente estará la definitiva destrucción moral, educativa y cultural de nuestra sociedad y la futura inviabilidad como país soberano. Yo lucho por un país que tome de cada uno de sus compatriotas según sus propias capacidades y le devuelva a cada uno
según sus propias necesidades. Es un ideal posible, y mucho más en nuestro riquísimo Uruguay. No estamos condenados, queridos compatriotas, a aceptar resignadamente un país como este que le están legando a las generaciones del porvenir. Podemos cambiarlo y debemos cambiarlo. Sería fantástico construir un país en donde no pierdan siempre los mismos y que el triunfo de uno sea el triunfo de todos. Un país donde todo fuera como debería ser y no como algunos desde el exterior mandan que sea, siempre en beneficio de las oligarquías criollas. La riqueza de un pueblo no se mide solamente en dinero. La riqueza de un pueblo, la verdadera riqueza de un pueblo es su moral, su espíritu de lucha y su nivel educativo. Lo verdaderamente importante no es reconocer que vivimos en un país que se desbarranca en la violencia y la injusticia y en la desigualdad y la brecha social. Lo verdaderamente importante es saber, compatriotas, sea cual sea el lugar que ocupemos, ¿qué hacemos para mantenerlo así o qué hacemos para cambiarlo? Esa es la pregunta que cualquier compatriota que se sienta un patriota debe hacerse. Hace años que en nuestro caso, y ustedes lo saben, venimos luchando a costa de nuestra propia economía, a costa de la economía de mi familia, en pro de ese país contra adversarios infinitamente más poderosos. Y ustedes saben cuánto se nos censura en los grandes medios de comunicación y cuán caro sale en este país llamarse Neri Pinato. Y seguiremos luchando contra esos adversarios infinitamente más poderosos, porque no compartimos lo que han hecho de nuestra patria, un verdadero coto de caza para sus intereses corporativos. Este año 2024 es un año muy especial. Los uruguayos estamos nuevamente frente a un desafío mayor, que es elegir al nuevo gobierno. Pero mucho más que ese desafío que es elegir al nuevo gobierno, hay un desafío que es mucho mayor y que dura mucho más allá en el tiempo, que es el desafío con las generaciones del porvenir. Nada más y nada menos. Una sociedad que a través de su estructura política, o sea, el Estado, no les aporta mayormente a nuestros gurises una educación que les permita adentrarse en la pelea por el futuro, no les da seguridad para vivir, no los alienta a ser audaces ni dueños de su destino. Una sociedad que pervirtió el mandato artiguista de sean los orientales tan ilustrados como valientes, sean los orientales tan ignorantes como dependientes, no puede pretender tener futuro. Por tanto, no podemos encerrarnos en nuestro éxito vital, personal y relativo y olvidarnos de los demás que van quedando atrás en el camino de construcción de sus vidas y de la sociedad. Porque ¿de qué sirve triunfar si no triunfan junto con nosotros aquellos que vienen por detrás en el camino de la vida? ¿Podemos sentir miedo? Claro que sí, porque enfrentamos a enemigos muy poderosos, que son hoy los que cortan el bacalao acá en nuestro país.
pero no podemos permitirnos, no podemos darnos el lujo de ser cobardes. El verdadero valiente no es aquel que está siempre lleno de coraje, sino el que se sobrepone a su legítimo miedo. El miedo individual no es en sí mismo un rasgo despreciable, porque es mucho más despreciable la circunstancia externa que lo provoca. Pero si el miedo es por lo común algo inevitable y espontáneo, algo natural, algo común y corriente en la vida de las personas, no pasa lo mismo con la cobardía. Por supuesto que el miedo es el núcleo de la cobardía, pero en tanto en que el miedo es un estado de ánimo, la cobardía es una actitud. En la cobardía, el grado de responsabilidad es mucho mayor que en el miedo, porque hay una actitud de no afrontar lo que provoca el miedo y finalmente terminamos sometiéndonos a él. Una cosa es tener miedo, muy otra es ser cobarde. Y nosotros jamás sentiremos culpa por no haber intentado hacer lo que hay que hacer, que es legarle a nuestros gurises el derecho al futuro. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación.